La palabra iglesia nos suena rápidamente, es lo primero que viene a nuestras cabezas, ese edificio en el centro del pueblo o ese edificio donde se reúnen las personas para asistir a un acto religioso. Pero la palabra iglesia en la Biblia tiene un sentido no de un local, no de un sitio donde se encuentran personas, sino de personas mismas. En la primera carta de Pablo a los Corintios nos explica el apóstol lo siguiente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, en cualquier parte, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra iglesia en la Biblia tiene que ver con personas, no con edificios. La palabra iglesia tiene que ver con una asamblea, una congregación, una reunión de personas que siguen a Cristo, que conocen a Cristo. Han sido santificados, es decir, han sido llamados para salir del mundo y del pecado, de la maldad, para ser posesión del Señor, y han sido convocados también para juntos adorarle, caminar en santidad y también invocar el nombre del Señor Jesucristo junto con todos aquellos que también han sido llamados con este propósito. La iglesia la fundó el Señor Jesucristo. No es una cosa humana, no es una cosa que nosotros hayamos hecho porque nos conviene. Es verdad que los seres humanos enseguida nos gusta agruparnos y enseguida nos unimos para hacer una peña de fans para el fútbol, o un grupo político, o un grupo sindical, o cualquier otro grupo. Enseguida nos unimos y hacemos grupos, pero en el caso de Jesús, Él fundó un cuerpo, no una asociación de personas, no una entidad religiosa, no una institución humana, sino un cuerpo. Quiere decir una unión profunda de personas, una familia. Esos son los términos que la palabra de Dios emplea para hablar de la iglesia. Emplea muchos términos, pero esto es uno de ellos tan importante. La iglesia está compuesta de personas que confiesan primero el evangelio verdadero. No están creyendo simplemente en algo o en alguien, o están creyendo en una institución o una jerarquía, no están creyendo en una religión, sino están creyendo en alguien que se ha revelado claramente a través de su palabra, la Biblia, que ha sido revelado en nuestros corazones y mentes por medio del Espíritu Santo, alguien enviado del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo entonces es el que convoca a su iglesia, el que funda su iglesia, el que sostiene a su iglesia y el que establece su iglesia. El Señor Jesús lo dijo con estas palabras bien claro: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, la iglesia es una institución divina y como tal debe de ser aceptada. Eso quiere decir que tanto las personas que componemos por la gracia de Dios la iglesia, que somos parte del rebaño del Señor, como también aquellos que están fuera de la iglesia deberían reconocer en nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús y no simplemente somos personas que tienen las mismas ideas, que estamos siguiendo a alguien, que estamos conociendo a alguien y no únicamente practicando un culto o practicando una serie de normas morales o de doctrinas, predicando una serie de doctrinas un poco distintas. Deberían ver entonces que estamos unidos y siendo transformados por el Señor Jesucristo. Hay muchas religiones, pero solamente hay un Dios verdadero. Solamente hay un Señor Jesucristo, sin el cual no hay salvación. Y solamente hay un Espíritu de Dios que transforma y da nueva vida. Y el apóstol Pablo escribe a los Corintios, que no es precisamente una congregación
con modélica, en el sentido de que pudiésemos imaginar que allí todo estaba bien, había muchas cosas muy mal, pero dice que ellos han sido santificados en Cristo Jesús. Es decir, que han sido llamados para formar un pueblo diferente. Y el Señor Jesús dice que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y le siguen. Los cristianos no somos gente perfecta, seguramente te has dado cuenta de eso. Tampoco somos personas que estemos por encima de los demás. Simplemente somos pecadores alcanzados por la gracia de Dios, que nos unimos para formar parte de una congregación en la que queremos honrar a Cristo, en la que queremos servirle a Él. Y por la fe estamos unidos al Señor Jesucristo. Y todo aquel que ama a Dios ama también a aquellos a su familia. Todos aquellos que de verdad han creído en el Señor Jesucristo tienen la necesidad, sienten el deseo, el anhelo de unirse a otros hermanos también para adorar, para servir, para aprender, para edificarse mutuamente, para crecer, para fortalecerse, para consolarse, para animarse. En definitiva, para hacer todo aquello que Cristo ordenó que hiciera su iglesia. Por lo tanto, no tiene ningún sentido decir que alguien es cristiano y no quiere saber nada de la iglesia, porque eso sería tanto como decir quiero estar casado pero no quiero saber nada de mi cónyuge. Eso es algo tan absurdo y ridículo como pensar que alguien puede ser hijo de Dios sin estar unido a su Padre, y que en este caso sería Dios. Así que el Señor Jesucristo dice que sus ovejas le siguen a Él y siguen en el rebaño. Habrá un rebaño y habrá un pastor, dice Jesús. Y por lo tanto la evidencia de que alguien de verdad ha creído en el Señor Jesucristo es que ama a la iglesia, ama a Cristo y quiere honrar a Cristo sirviéndole y usando sus dones, poniendo sus dones y todo lo mejor de sí mismo para que por la gracia de Dios pueda edificar y ayudar a otros también en la tarea que Cristo ha asignado a la iglesia. Todos debemos ser, por lo tanto, miembros de una congregación en su expresión local. Y por eso el apóstol Pablo habla de los cristianos que están en Corinto, pero también habla de los que están en Roma, de los que están en Galacia, de los que están en otras partes, en Éfeso y demás. Pero dice que con todos, es decir, aquellos que están en Corinto, juntamente con todos los que invocan a Cristo en cualquier lugar, también son llamados a ser santos, también son llamados a ser la iglesia del Señor. La iglesia está compuesta entonces por pecadores arrepentidos, pero pecadores que quieren seguir a Cristo, que aman a Cristo, que han sido transformados por Él y que por lo tanto están viviendo bajo su autoridad, bajo su gracia. Y ellos también son llamados a vivir de manera diferente. Dice aquí, llamados a ser santos. La palabra santo tiene dos sentidos. Uno es ser apartados para alguien, ser apartados para ser posesión exclusiva de alguien, pero también quiere decir apartado del mal, apartado de la maldad, apartado para ser puro. Las dos cosas son totalmente compatibles, porque los cristianos hemos sido llamados para ser un pueblo diferente, para ser el rebaño del Señor y no el rebaño de Satanás, para seguir al Señor y no seguir al mundo y el pecado, pero también hemos sido llamados para un cambio, para una transformación que el Espíritu Santo se encarga de llevar a cabo en obediencia al Señor Jesucristo, en sujeción a lo que Él ha establecido. Y por lo tanto, el Espíritu de Dios va a usar la Iglesia como un medio extraordinario de gracia, con el fin que nosotros podamos ser transformados, nuestros caracteres puedan ser también modelados como Cristo quiere, y podamos entonces desarrollarnos como hijos de Dios, dentro de la congregación, dentro de la familia de Dios. Hay algunos que se empeñan en decir que son como huérfanos, aquellos que desprecian la iglesia, aquellos que no se unen a una iglesia, aquellos que se creen tan buenos y tan santos que no consideran que una iglesia sea digna de ellos. Claro, al decir de ellos están muy por encima. Tienen tanta sabiduría, tienen tanta piedad, tienen tanta moralidad y se sienten tan decepcionados de los demás que no ven la necesidad de reunirse en una iglesia, sino más bien la desprecian. Bueno, la palabra de Dios es clara en cuanto a la actitud de esas personas. Yo no voy a entrar en juzgar a nadie.
Pero lo que sí está claro en la Biblia es que no se puede ser cristiano sin una iglesia, porque Cristo murió por la iglesia, Cristo estableció la iglesia, Cristo fundó la iglesia, Cristo amó a la iglesia, Cristo vendrá por su iglesia y Cristo ha establecido su reino y su reino tiene que ver con la iglesia. Y es por lo tanto que es por esto que la iglesia es no solamente un deber, sino un honor. Para mí ser miembro de una iglesia, estar unido a otros hermanos, es un honor, es un privilegio, es una bendición. No es una obligación, no es un impuesto, no es un mandato, es sencillamente un privilegio. Porque antes de conocer a Cristo, yo estaba unido al pecado, estaba unido a aquellos que practicaban y adoraban el pecado como yo mismo lo hacía. Yo estaba unido a Satanás y al mundo, idolatrando mi propia vida, mi propio corazón y creyendo en tantas cosas absurdas que me llevaban a la perdición y la ruina. Y ahora me sorprendo cada vez que me reúno con mis hermanos porque pienso, ¿qué sería de mí si no hubiera sido por Cristo? Yo no estaría aquí adorando al Señor, no estaría aquí alabando su nombre. Claro está que la iglesia tiene muchos defectos porque está compuesta por personas con defectos. Fíjate qué cosa, ¿verdad? A lo mejor es que tú no tienes ningún defecto y por eso no quieres unirte a aquellos que tienen defectos. Claro está, por supuesto que tienes defectos, porque todos somos pecadores. Pero el Señor ha establecido la iglesia como la reunión en donde Él se va a manifestar, donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Allí está Él en medio, ahí está su iglesia. Y allí es donde Él ha elegido manifestarse y revelarse de una manera especial y extraordinaria. Y es por esto que todo cristiano ama la congregación, ama el culto a Dios, ama la relación con los hermanos y ama todo aquello que Cristo ama. Es tan sencillo como eso, porque un cristiano es aquel que ama lo que Cristo ama y odia lo que Cristo odia. Y es por esto que el apóstol Pablo llama a la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el rebaño del Señor. Todos esos nombres hacen referencia a un colectivo de personas, no a un grupo de francotiradores que hacen la guerra por su cuenta, no a aquellos que, descontentos con la institución del Señor, con la iglesia del Señor, quieren hacer su propio chiringuito para buscar en él pues, su protagonismo, para buscar en él su doctrina súper pura, para buscar en él otras muchas cosas, quizá sin motivaciones adecuadas y sin ser dentro del marco de la palabra de Dios. No, ellos pueden hacer la guerra por su cuenta, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero finalmente solo hay una verdad. La verdad es que el Evangelio nos habla claramente de que la Iglesia ha sido establecida por Cristo y por lo tanto debe ser y debe vivirse el Evangelio dentro de una congregación cristiana. Es por esto que la Biblia nos exhorta y nos muestra una y otra vez que debemos estar unidos a Cristo Jesús y unidos también unos con otros, porque la mano no puede decir al pie no te necesito, el ojo no puede decir al oído no me haces falta. Y es por esto que no puede nadie ser un cristiano sin estar unido al cuerpo de Cristo, porque entonces sería tan absurdo como pretender que una mano puede vivir independiente del cuerpo, como que una parte del cuerpo, como dice el apóstol Pablo, no puede decir a la otra no te necesito, no hace falta que estés conmigo. Claro que no. Somos entonces el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios y por lo tanto todos nos necesitamos, todos debemos amarnos, todos debemos perdonarnos, debemos acogernos y todos debemos estar bajo el mismo Señor, bajo el mismo Rey que es Cristo Jesús, la cabeza de la Iglesia, nuestro Señor, nuestro Salvador, que nos ha llamado a vivir para Él, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, las excelencias del Señor Jesús, que se manifiestan también en la Iglesia. Claro que algunos pueden pensar que la Iglesia es un club de santos. Algunos pueden pensar que la Iglesia es un club particular, un cortijo particular, donde ciertas familias o ciertas personas de influencia hacen y deshacen lo que quieren
y por lo tanto se convierte en un club. Pero eso no es la iglesia. La iglesia es algo mucho más profundo y maravilloso y a la vez más sencillo, más claro, más práctico, porque en la iglesia simplemente manda el Señor Jesús. Y Él, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio del orden que Él ha establecido, por medio de su palabra, simplemente quiere amarnos, quiere ayudarnos, quiere revelarse en nosotros, quiere manifestarse en medio de nosotros, quiere llenarnos de Él. Y es por esto que la iglesia sigue siendo y es la esposa de Cristo. Una esposa digna, una esposa que Él ha llamado para que viva en pureza, para que le ame y le sea fiel, una esposa que vive enamorada de su esposo, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto no cabe que la iglesia viva en divorcio o en separación, viva alejada de la comunión con su esposo. La palabra del Señor nos llama a estar unidos a Cristo Jesús y unos a otros a través de las coyunturas. De esta manera, el Espíritu de Dios va a obrar en nosotros y a mostrarnos aún más y más la grandeza y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, que en Él está la vida. Y separados de Él nada podemos hacer, pero unidos a Él, entonces todos juntos como ramas, daremos fruto para su gloria, para que Él sea glorificado en nosotros. Debemos estar agradecidos de ser partes de la iglesia, porque es Él quien nos ha unido. Dice que el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos, los que iban a ser salvos. Entonces el Señor es el que nos ha unido a su iglesia y no tenemos ningún derecho a divorciarnos, sino a amar a nuestros hermanos, a orar por ellos, a perdonarles, a pedirles perdón, a vivir en armonía y a mostrar la gloria y la hermosura del Señor Jesucristo en este mundo tan necesitado de Él. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que nos ayude como iglesia a estar unidos a Él y unidos unos a otros por amor de Él. En esta mañana, Señor bendito, gracias porque nos has salvado, nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir, nos has salvado de la esclavitud de Satanás, del rebaño del mundo, del camino ancho que conduce a la perdición, y nos has puesto en tu familia, siendo extraños, siendo enemigos, siendo totalmente contrarios a ti. Por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu Evangelio, tú nos has hecho nacer de nuevo para que ahora podamos estar a tu mesa y tú, Señor, puedas ser nuestra cabeza, nuestro esposo, y nos llamas, Señor, a vivir para ti como tu iglesia. No es fácil, porque como somos pecadores, muchas veces hacemos lo que no te agrada. Como estamos en un mundo de pecado, dejamos que el mundo nos influencie y nos engañe. Y como tenemos un enemigo terrible, que es el diablo, muchas veces siembra en nosotros tantas mentiras que somos tan necios de creer. Pero Señor, presérvanos por medio de tu Espíritu, únenos a nuestros hermanos y haznos ver que tú nos has llamado a formar parte de tu pueblo, y esto es un gran honor, un gran gozo, un gran privilegio, que forma parte del conocerte a ti. Tu palabra dice que juntos, como iglesia, te conocemos más profundamente, y esto es una gran verdad. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, amigos, nos estamos viendo voy a decir la semana que viene, ¿no? Mañana, si Dios quiere, estaremos también por aquí. Bendiciones.